los panelistas y vamos con el primer entrevistado. Cuando veas la cámara 2, yo te voy a avisar cuando comiences a hablar. Ya, chiquillos, atentos, parto con la cámara 4, de los libres en contra, por favor. Hola, te pido la posición. Ok. 20 segundos, no se pagan de... 3, 2, 1, al aire. Bienvenidas, bienvenidos todos a este último domingo de noviembre, a 22 días de estas elecciones, de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde vamos a saber quién va a ser el próximo gobernante. Y aquí estamos, pues, con Yasna Levin, Paula Molina. ¿Cómo les va, mis colegas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Mónica González. Buenas noches, bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, estoy contenta porque estoy contenta porque ganó la Católica y perdió con los Colores de la Católica. Pero lo que estoy contenta es porque hoy día tenemos un gran programa que hemos preparado con todo el equipo que está detrás de cámaras y nosotras para ustedes en estos días en que es importante descifrar las elecciones, descifrar los candidatos, sus programas, los mensajes, porque estamos llenos de industria de noticias falsas y nosotros queremos llevarles a ustedes buena información. Quiero avisarles que a todos ustedes que nos han concedido abrirnos sus puertas, sus ventanas, su intimidad, allí donde estén, que nuestra compañera Alejandra Matus, les vamos a mandar un gran saludo y un abrazo porque está de vacaciones. Así que, ¿no es cierto? Vamos a decirle felices vacaciones, Alejandra. Un beso. Esperamos sinceramente que no esté mirando el programa. Esperamos que no esté mirando el programa, de todas maneras. Que le digan que la estamos mandando un abrazo. Así es. Y como lo primero que tenemos que hacer antes de entrar de lleno a las últimas noticias, vamos a entrar a las últimas noticias porque hemos estado todos los días con noticias impactantes. Vamos a ir directo al diputado Iván Flores, que nos va a contar lo que ha resuelto la democracia cristiana. Después vamos a tener al diputado electo Gaspar Rivas, por el Partido de la Gente. Y vamos a tener al diputado también. Electo también. Gonzalo, también diputado electo. Gonzalo de la Carreta. No sé si es republicano militante o es simpatizante, pero él es uno de los estrechos colaboradores de José Antonio Kast. Y entonces antes vamos a comentar algunas cosas porque hace muy poco hoy día renunció a su cargo la subsecretaria Daza, Paula Daza, que había pedido permiso sin sueldo por 3 semanas para incorporarse a la campaña de José Antonio Kast. ¿No es así, Paula? Así es. Y el anuncio del permiso sin goce de sueldo ya había causado cierta polémica porque es un permiso que ella anuncia desde Cerro Castillo, ¿no es cierto?, tras un consejo de gabinete y flanqueada por las autoridades de gobierno. Y eso resultaba una señal ligeramente preocupante en un país donde se espera la presidencia del gobierno en las elecciones y, por supuesto, de cada uno de sus funcionarios y funcionarias públicas. Finalmente, lo que anuncia hoy la subsecretaria Daza es que renuncia a la subsecretaría de Salud. ¿Me equivoco? ¿Alguien presentó un requerimiento a Contraloría? Hay requerimientos presentados o por lo menos anunciados a Contraloría. Esto está pasando muy rápido, pero yo creo que hay un aspecto particular en esta renuncia y es que tiene que ver con la presencia, la identificación de una nueva variante del coronavirus, que es Omicron, y que es además una variante que no sabemos cómo va a funcionar respecto a las vacunas. Hasta ahora la gran defensa de Chile y la gran defensa en el mundo para aquellos países que tienen el privilegio de contar con vacunas es que efectivamente su población puede evitar el contagio y los casos más graves. Pero ahora no sabemos. Por lo tanto, resultaba poco adecuado, a mí me parece, en un momento tan importante, nuevamente, de esta pandemia, como hay tantos, que la subsecretaria dejara su papel. Además, se complicaba un poquito más porque el ministro de Salud sale de viaje. Por lo tanto, de alguna manera quedaba un poco desmantelado, por lo menos en su cara comunicacional y también en su liderazgo, uno imagina, el Ministerio de Salud. Paula Daza se retira
renuncia durante el día de hoy, pero además plantea una declaración que me parece interesante. Dice, para que a futuro le interesa que a la hora de tomar las decisiones relacionadas a la salud de los chilenos, eso es lo que dice Paula Daza, continuará predominando la ciencia sobre las ideologías. Y a mí me parece que aquí adivino o intuyo que hay un mensaje respecto a que ella va a poner ese acento en el programa, en la candidatura de José Antonio en la Kast. campaña de Kast. Claro. Ahora, lo importante también es decir que con esta nueva variante se cerraron fronteras hacia Sudáfrica, los europeos anularon sus vuelos y Europa está viviendo un nuevo rebrote importante que nosotros debemos mirar con mucha atención. Pero ha habido otras renuncias, ¿no es así, Yasna? Por ejemplo, Isquia Siches. Bueno, lo de Paula Daza justamente parecía como una compensación, una contraparte comunicacional del impacto político que significó la incorporación de Isquia Siches al comando de Boric, además como jefa de campaña. Isquia Siches renunció inmediatamente al colegio médico en el caso de Paula Daza. Era bien complicado porque un permiso sin goce de sueldo impide el reemplazo. Queda acéfala el servicio público, entonces era bien complicado. Y bueno, esto ha sido parte de ambas fichajes. Se han producido junto con algunas incorporaciones en los equipos económicos. Sí, donde ambos programas han sido fuertemente cuestionados por el enfoque tecnocrático liberal, digamos. Y son justamente esos economistas, los de esos enfoques, los que se han incorporado a cada uno de los comandos, por supuesto los de la centroizquierda al comando de Boric y los de la centroderecha al comando de... Una de las incorporaciones que me impactó fue la de Eduardo Enkel, que es presidente de Espacio Público, y que ingresó junto con Andrea Repeto y el expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Y además de French Davis, dos demócratas cristianos. O sea, 4 economistas que son muy respetados en este país. Y 2 de ellos demócratas cristianos. Y 2 de ellos demócratas cristianos. Y uno de ellos Chicago Boy. ¿Perdón? Y uno de ellos parte de los Chicago Boys. Y uno de ellos French Davis, ¿no? Porque estudió en la Universidad de Chicago en la misma época. Claro, pero disidente desde pero él lo dice, él lo cuenta con mucha gracia. También el comando de Kast tuvo aportes muy importantes. Bueno, de hecho, se incorporó el hermano de la subsecretaria Daza. Así es. Y Silvia Izaguirre se incorpora al comando de Kast en un acto muy sorpresivo, por lo menos para mí, yo creo que para varios más, por la oposición y la reacción muy molesta que ella tuvo cuando se produjo el pacto para la elección de convencionales entre derecha tradicional y republicanos. Ella no quería ir en una lista con los republicanos, le tocaba compartir además pacto con Teresa Marinovich. Y hoy día aparece ahí. A mí me parece, Mónica, que se produjo un alineamiento muy veloz, muy rápido de la derecha tradicional en torno al comando de Kast. Algo que además vulnera una tradición de la derecha clásica, republicana, democrática, europea. En Francia, en Alemania, siempre hablan de un cerco sanitario respecto del nacionalpopulismo, de las izquierdas de las derechas, ultranacionalistas. No incurren en este tipo de coaliciones. Aquí fue más rápido, fue más indoloro, me da la impresión. A mí me sorprendió tanto a ti. En el caso de Bópoli sí. Es que Bópoli no se incorpora al comando. Claro, pero más bien entrega un apoyo y... A mí me daba la impresión de que una de las banderas, una parte de la definición de Bópolis era precisamente una agenda que pusiera más acento en las libertades individuales, en valores que sean liberales. Que era la nueva derecha, ¿no? Exactamente, no solo en relación a lo económico, sino que también respecto a otros temas. Y en ese sentido me llama la atención. Ahora, de la misma forma... también es llamativo que figuras de la socialdemocracia chilena, Ricardo Lagos, por ejemplo, se incorporan, no se incorporan, pero expresan su intención de votar por Gabriel Boric. También estamos viendo un reordenamiento en los dos sentidos en torno a las candidaturas que pasaron a la segunda vuelta. Y yo creo que la sensación general de la ciudadanía de que hay cuestiones muy importantes en juego, eso es lo primero, y lo otro es la sensación de incertidumbre que genera cuando tú tienes dos candidaturas que tienen miradas tan opuestas respecto a cómo enfrentar el día de mañana, no el día después de la elección. Yo creo que eso nos genera, hablo por toda la ciudadanía un poco, pero esa sensación de que las cuestiones están muy volátiles, de que no sabemos qué es lo que va a pasar.
Y en el lado positivo, yo creo que todos y cada uno de nosotros sentimos que nuestro voto vale, importa más que nunca. A mí eso que tú al final dijiste me impacta porque yo siento que la incertidumbre se da, Yasna, porque los dos bloques que han gobernado en los últimos 30 años quedaron fuera. Quedó fuera Sebastián Sichel, que representaba a los partidos oficialistas, y quedó fuera Yasna Proboste, que representaba la ex Concertación. Entonces yo creo que eso representa un rebaraje y un hastío de la gente hacia la política, que a mí por lo menos me interesa muchísimo. Creo que hay muchas razones para ese hastío con la política. Queda fuera el duopolio que condujo la política durante los últimos 30 años y emerge una cuarta fuerza. No podemos decir tercera porque la tercera fuerza que emergía respecto de la derecha y la centroizquierda era el Frente Amplio, con el Partido Comunista en la centroizquierda, en la nueva mayoría. Surge una cuarta fuerza que se posiciona en algo así como el centro, que es el Partido de la Gente, con un porcentaje electoral muy interesante y tan sorpresivo como otros de los resultados de la elección del domingo. El otro Partido de la Gente, la Lista del Pueblo. ¿Cómo fue tan sorpresiva la Lista del Pueblo? Bueno, hay varios símiles respecto del fenómeno. Claro. Hay harto. Tiene que ver con el rechazo al sistema de partido. Es el mismo fenómeno en esa dimensión, al menos. Bueno, yo sé que ustedes en sus casas están pensando y haciendo elucubraciones y pensando en qué nos va a pasar en la noche del 19 de diciembre, ¿no? En que nos vamos a volver a encontrar todos. Porque este es nuestro país. Bueno, nosotros queremos llevarles a ustedes los últimos acontecimientos hoy día que ocurrieron en la Junta de la Democracia Cristiana, que específicamente se reunió para debatir si apoyaban o no a Gabriel Boric, la candidatura de Gabriel Boric. Pero antes de hacer el contacto con el diputado Iván Flores, que estaba participando o está participando todavía allí, vamos a ir a un pequeño corte comercial de aquellos que hacen posible nuestra pauta libre y volvemos de inmediato con Iván Flores. No se vaya, espérenos. Muchas gracias, por favor, a todos ustedes por esperarnos en esta pausa comercial. La verdad es que nosotros estamos todavía muy ansiosos, así que la conversa aquí siguió absolutamente. Y ahora vamos a hacer el contacto para saber en vivo y en directo qué pasó en la democracia cristiana hoy día. Diputado Iván Flores, que es, hay que decirlo, senador electo por Los Ríos. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mónica. No las veo, pero las saludo con mucho cariño. Nosotros queremos preguntarle cómo se desarrolló esa Junta Demócrata Cristiana que tuvo un puntapié inicial con esa reunión que tuvo el candidato Boric con la presidenta del partido, Carmen Frey, e inmediatamente, minutos después, con el apoyo que le dio Yasna Proboste, la candidata del pacto de unión, del pacto en que estaba la democracia cristiana, y que llegó, desgraciadamente, quinta, ¿no? Bueno, pero lo importante es que ahora tenemos candidatos. Y de hecho, no solamente fue nuestra presidenta y nuestra candidata quienes le dieron el apoyo inmediato a Gabriel, sino que fuimos varios los que dijimos desde el primer momento, pasó la primera vuelta y ahora tenemos que ponernos a trabajar para ver si podemos lograr los acuerdos relevantes para proponerlo a la ciudadanía y presentarnos con propuestas, con compromisos a la segunda vuelta. Eso fue lo que hicimos desde la semana antepasada, de tal manera entonces, o pasada, de tal manera entonces que lo que hace hoy día la democracia cristiana no es sino ratificar, y fue por amplísima mayoría con una muy alta participación. Había momentos en que habían cerca de 500 no militantes, sino que dirigentes, delegados a la Junta de todas las regiones de Chile, quienes estaban conectados y participando. Partió a las 10 de la mañana y terminó hace pocos minutos.
Y allí el voto político, que es lo que finalmente aprueba, fue súper claro. Son 7 puntos, pero el primero es tomar la decisión de apoyar la candidatura de Gabriel. Lo segundo es que la democracia cristiana no se propone ingresar al gobierno como condición de apoyo y establece explícitamente que no va a poner condiciones. Y yo diría que lo que se agrega al final de este voto político es que se valora el contenido de la carta que envió Gabriel a la Junta Nacional, y en donde hace un desarrollo súper interesante y lo hace desde primero la convicción de que todos somos necesarios no para lograr un triunfo electoral, todos somos necesarios para propiciar los cambios que la gente hoy día está demandando. Lo demandó en el estallido social, lo subsumió la pandemia, pero hoy día viene de vuelta y por lo tanto tenemos que tener un gobierno preparado para poder responder a eso. Y eso no lo hace ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista solo. Tiene que hacerlo con los partidos tradicionales, con los que han venido construyendo, con los errores y con los aciertos estos últimos 30 años, donde han habido cambios importantes. Entonces, en ese contexto, Gabriel se plantea desde primero el reconocimiento y luego sobre el establecer como piso de su planteamiento que hay más coincidencias que diferencias, y establece cuáles fueron las condiciones de las diferencias. Pero claramente lo que dice, tenemos coincidencias sobre lo que hay que hacer, sobre las respuestas que hay que dar, sobre lo que hay que insistir para terminar con la economía del abuso, con la salud pública incompleta, con un sistema previsional que ya sabemos, ¿para qué lo vamos a repetir?, con la reforma a Carabineros, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace todo un listado de lo que él propone a los partidos que hoy día somos la oposición y lo compara con las propuestas de Kast que nos han erizado los pelos, bueno, es un decir en mi caso, ¿no? A todos, pues. Diputado, le va a hacer una pregunta a Paula Molina. Sí, le quiero preguntar, diputado Flores, ¿cómo debe entender la ciudadanía el llamado a votar por Boric sin, si entiendo bien, la condición de entrar al gobierno? ¿Podrían entrar por invitación a un eventual futuro gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo? Bueno, veamos lo que pasa, pero yo jamás voy a un cumpleaños si no me invitan expresamente. Si no, uno no sabe si llevar regalo, no llevar regalo, cómo llego, en fin. No ha habido una invitación a formar gobierno, pero eso no es el problema de la democracia cristiana. La democracia cristiana hoy día, en esta Junta Nacional, estableció claramente que entrar en negociaciones de cargos de poder no es el objetivo. El objetivo que nosotros buscamos es ver cómo hacemos una coalición que vaya asegurando la paz social. Ojo con lo que digo, no es cualquier cosa, no es una frasecita. La paz social hoy día debe ser nuestro propósito fundamental, porque hay que dar respuestas, y esas respuestas tienen que hacerse en un ambiente que permita, por un lado, tranquilizar la inversión y, por otro lado, hacer que la gente se sienta acompañada en lo que está planteando. ¿Diputado? Entonces, sí. Le quiero preguntar qué pasa con quienes en la democracia cristiana a lo mejor no compartan sus planteamientos. ¿Qué pasa con voces que han sido críticas como lo hemos visto, a Boric, ¿no? Claro, o que se plantean en presidencia o quieren plantear una presidencia frente a la elección? ¿La decisión de la democracia cristiana involucra, mandata a toda su militancia? Pero son re poquitos los que pueden tener dudas. De los casi 500 dirigentes que estaban, fue, pero por lejos, mayoría. Otros plantearon la preocupación de esto. A ver, algunos dijeron un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Lo que se ha dicho es que la democracia cristiana no puede entrar en ambigüedades. No hay espacio para titubeo. Hoy día tenemos 2 alternativas nomás. No hay otra. Porque declararse en abstención es una omisión de nuestro deber y por lo tanto abrir un espacio a la propuesta de extrema derecha. La democracia cristiana no tiene opción sino que la de apoyar a Gabriel, y lo que tenemos que hacer nosotros es que la propuesta de Gabriel Boric no sea solamente la que él traía como Frente Amplio o la que se incorporó desde el Partido Comunista. La propuesta que debe plantear Gabriel debe ser la de toda la oposición. Por eso yo en algún momento dije, cuando Gabriel salude, no debería hacerlo solo con la mano izquierda arriba, sino que con los brazos extendidos hacia adelante. La oposición es amplísima. Y la gente independiente que estamos en el mundo, que están en el mundo de la oposición, también son muchos más. Entonces,
Bueno, eso lo recoge Gabriel en su carta. Yo me alegro mucho, a él lo conozco como persona, más que como político, yo diría, y le tengo mucho aprecio. Y si hay una cualidad de Gabriel, es la de no enmarcarse en cuestiones dogmáticas, sino que abrirse en lo que es su propio espíritu. Él fue el único que firmó de Frente Amplio el acuerdo por la paz, por ejemplo. Sí, que no firmó el Partido Comunista. Y allí ha habido una fuente de tensiones. Allí ha habido una fuente de tensiones que de hecho fue parte del discurso de la democracia cristiana en su campaña de mi tocaya Yasna Proboste, cuando le reprochaba a Boric justamente el tener como un socio mayoritario al Partido Comunista. Entonces hoy día que se recompone esta nueva forma de relación, ¿cómo van a enfocar la relación con el Partido Comunista? Sobre todo que en los últimos días ha tenido cierta actitud de hostilidad respecto de la posibilidad de un cambio de programa, por ejemplo. Pero a mí me da mucha lata que algunos actores, particularmente el Partido Comunista, se hayan preocupado de excavar más en las zanjas que nos separan. Yo siento, y fue lo que dijimos ahora en la Junta Nacional, es que tenemos que empezar a hacer puentes, no excavar zanjas. Tenemos que hacer puentes que nos unan. Y unámonos sobre las ideas matrices. Vamos a seguir teniendo diferencias, si no seríamos un solo partido, ¿cierto? Y dentro del abanico de las posturas políticas, hoy día lo que hay que tener claridad es que concentrémonos en las ideas matrices principales sobre las cuales nos vamos a comprometer. Entonces, que de tanto en tanto salga alguno medio descuadrado en sus comentarios, como fueron los de ayer, por ejemplo, anteayer. La verdad es que en nada colabora, pero no importa, no hay que detenerse en uno o dos comentarios desafinados. Hay que concentrarse en cómo nos juntamos la gran mayoría de oposición. Somos nosotros los responsables de darle respuesta a la ciudadanía y ni siquiera pensando en quienes militamos en partidos de la oposición, ni por cerca. Tenemos que pensarlo por Chile, y esto no es tampoco un eslogan así como grandilocuente, ¿no? De verdad tenemos que pensarlo en Chile, o a alguien no le preocupa lo que el candidato Kast ha venido planteando en términos de cerrar educación superior, o eliminar el Ministerio de la Mujer, o quitar libertades personales, y otra lista larga no la voy a calificar mejor porque voy a ser duro. Pero de verdad, yo creo que estamos en una coyuntura en que aquí no hay que titubear ni juguetear con el destino. Tenemos que llegar a un acuerdo mirando mucho más para adelante, no en los 4 años de gobierno que van a ser muy recontra difícil. Yo creo que este va a ser el gobierno por lejos el más complejo. Miren que a mí me tocó estar con el estallido social, donde escuchábamos, o más bien nos encontrábamos con sorderas por distintas partes, particularmente el gobierno. Nunca entendieron lo que venía detrás del estallido, nunca lo quisieron entender. Por eso es que junto con Jaime Quintana tomamos la decisión de iniciar el proceso constituyente. Y eso lo iniciamos el 29 de octubre, 10 días después del estallido, que termina con el acuerdo por la paz el día 15. Acuerdo que Diputado, yo no firmé, por cierto. Diputado, ¿Sí? Yo entiendo lo que usted está planteando, que hay que mirar hacia adelante porque evidente, nadie duda de que el próximo gobierno va a ser muy complejo. Pero la situación de la democracia cristiana también es compleja, porque hay figuras relevantes que han dicho que no van a votar por Gabriel Boric. ¿No le preocupa? Y por favor, esta sería la última pregunta porque tenemos que ir avanzando. ¿No le preocupa, diputado, la situación interna, una fractura, una división, un debilitamiento de la democracia cristiana a su partido? Mira, no solamente mi partido. Yo creo que hay una crisis en todos los partidos políticos respecto a la credibilidad y de la sintonía con la ciudadanía. No es un problema de la democracia cristiana. Se han estado entrando y saliendo personajes de otros partidos también. Si no, miremos las candidaturas ahora cómo se movieron. O sea, no es un problema la democracia cristiana. No estigmaticemos la democracia cristiana como que es la única que tiene un problema. La tienen todos los partidos políticos, la pérdida de sintonía, la tardanza que hay en la toma de decisiones. La ciudadanía va más rápido que la respuesta de los partidos políticos. Entonces la ciudadanía se toma la respuesta y se tomaron la calle. Lo hicieron mucho más rápido a través de las redes que hacer toda la vuelta burocrática de los partidos. Ahora, a la pregunta, sin duda que duele cuando hay personas que o algunos amenazan con irse, o otros se plantean en disonancia, pero así es la política.
no somos un regimiento, nosotros somos un partido que somos demócratas creyentes y practicantes. O sea, no podemos fustigar a alguien porque piensa distinto. Lo que importa es qué piensa la mayoría de la democracia cristiana. No, a ver, iba a decir no me interesa en lo particular, algunos, pero sí me interesa. Me interesa, ojalá que todos comprendan cuál ha sido la decisión colegiada de la institución Democracia Cristiana. Y esa ha sido apoyar a Gabriel Boric sin condiciones, el apoyo. La construcción del programa es otra cosa. Yo estoy convencido por lo que plantea Gabriel, es que así va a ser. Y yo tengo el deber de creerle. También se lo haremos saber si la cosa no camina. No tenemos problema en eso tampoco. Le damos las gracias, diputado Iván Flores, por Oiga, Mónica. Lo escucho. Mónica, mire, yo tengo una preocupación. ¿Cuál? Y es una preocupación de la coyuntura. ¿Quién va a responder las preguntas ahora del Ministerio de Salud si no está Paula Daza? Bueno, la verdad es que las preguntas las tenemos muchos, ¿no? Así que vamos a tener que esperar que el ministro París, que se va de viaje... Por eso, pues no hay nadie. Bueno, ahí veremos, ahí veremos. Se nos viene el Omicron encima, ya hay 6, 7 países. Ahí veremos, estamos todos preocupados. Estamos todos preocupados por eso. Pero alguien tendrá que responder las preguntas. Mire, a lo mejor nos sale un vocero, pero así, de esos súper voceros. Uno nunca Falta que le haga el gobierno. Diputado, muchas gracias y esperamos en alguna oportunidad próxima tener al senador aquí en nuestro estudio, ¿no? Compartiendo con nuestra audiencia, porque lo que viene también en el Congreso va a ser muy interesante, además de difícil. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan. Mónica, muchas gracias. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Chao. Y ustedes no se vayan, porque después de unos pequeños consejos comerciales, vamos a volver con Gaspar Rivas, del Partido de la Gente, diputado recién electo. En instantes, Gaspar Rivas, diputado electo del Partido de la Gente, conversa con nuestro panel sobre la actualidad política del país. Muchas gracias por el interés de la audiencia, por estar con nosotros y escuchar toda la información que tenemos que entregarles sobre estas elecciones para las que faltan solo 22 días. Y ahora vamos a darle la bienvenida al diputado recién electo por el Partido de la Gente, el señor Gaspar Rivas. ¿Cómo está usted, diputado? ¿Me escucha? ¿Y cómo está usted, Mónica? Un gusto hablar con usted y muchas gracias por la invitación esta noche. Mire, yo me acordé ahora, no sé por qué se me vino a la cabeza que el 2011 usted hizo un proyecto de ley muy divertido, que era prohibirle a los periodistas hacer preguntas hostigosas, ¿se acuerda? Sí me acuerdo, pero no era de preguntas hostigosas, era de maneras invasivas, intrusivas y hostigosas de hacer la pregunta. Así, usted me puede preguntar. Que es totalmente distinto. Perfecto. No, mire. Es la forma, no el fondo. Bueno, yo hoy día leí una entrevista en un diario del domingo que a mí me gusta muchísimo, que es el diario financiero Más. Una entrevista a Gino Lorenzini, quien es uno de los fundadores del Partido de la Gente, tengo entendido, y estaba con ustedes, donde él dice que no votó por Franco Parisi. Dice que tiene problemas éticos, dice que han hecho las paces, que se reunieron. Es muy rara la entrevista, porque finalmente deja entrever problemas éticos. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuál es la situación real entre Gino Lorenzini y Franco Parisi? No, la verdad, Mónica, yo no tengo información al respecto, no puedo dar una respuesta a su pregunta porque carezco de la información. Esa pregunta más bien, Mónica, sería dirigirla para el propio Gino Lorenzini o eventualmente para Franco. Pero yo de hecho, ni siquiera no tenía conocimiento de la declaración de Gino Lorenzini. Lo que sí le puedo decir es que Gino Lorenzini participó en la fundación del Partido de la Gente
y estuvo hasta poco antes de que el partido en el mes de agosto pasado se constituyera. Por algunas desavenencias, que tampoco manejo información demasiado en profundidad respecto de por qué se produjeron, quiero decir, él salió del partido y, bueno, como es de todos conocido, intentó una candidatura presidencial independiente que no prosperó, precisamente porque él ya militaba en el Partido de la Gente y no podía ir como independiente. Pero yendo al fondo de lo que usted me pregunta, carezco de la información o los datos como para poder indicarle a qué se refería con todo eso de, comillas, problemas éticos. Eso habría que preguntárselo directamente a Gino. Perfecto, mira, la verdad que el fondo de la pregunta tenía relación con saber si había una posibilidad de que él se una al Partido de la Gente, pero usted parece que no maneja más detalles de esa relación. No, la verdad es que no manejo más detalle. Ahora, si comprendí bien su segunda pregunta, evidentemente si va por esa línea de preguntar si Gino Lorenzini se puede incorporar al partido, no sé si habrá renunciado a la militancia. Si él renunció a la militancia, evidentemente puede volver a militar. Él es libre de volver a firmar militancia por el Partido de la Gente, y me parece que sería un aporte bastante interesante que él retornara a las filas partidarias. Yerna Levin. Sí, usted ha dicho que le encantaría tener la libertad de abstenerse, votar nulo en la segunda vuelta. Hoy día conocimos una encuesta respecto de cuáles son las inclinaciones de los militantes del Partido de la Gente, y dice que un 36,8% votaría por el candidato Boric, un 12,4% votaría por Kast, y el 50% restante se agrupan opciones como no sabe, se abstiene, nulo, blanco, etcétera. Pero los que tienen intención de voto parecen inclinarse por Boric. ¿Es lo que usted ve en las bases? ¿Cómo aprecia la disposición de los militantes y del electorado, más bien, frente a esta segunda vuelta, más allá de su opción de abstenerse? Sí, yo creo, Yana, lo que yo veo, efectivamente no manejaba los porcentajes porque era simplemente una aproximación, digamos, a través de las redes sociales, no a través de un sondeo con datos precisos, pero sí yo determinaba durante la semana que recién termina 3 opciones. Una, decantarse por Gabriel Boric; otra, decantarse por José Antonio Kast; y una tercera, donde estoy yo también, no solo como diputado electo, sino que como militante del Partido de la Gente, de abstenerse, no participar en ninguna de las dos candidaturas. La verdad es que yo veo, eso es lo que yo veo dentro del Partido de la Gente, con los datos que ustedes me entregan, evidentemente que ahí ya más o menos se puede saber que un tercio más o menos del electorado estaría por Gabriel Boric, y de la militancia del partido, y la mitad de la militancia estaría más bien por o no saber todavía, no tenerlo definido, o bien tener definida una abstención o un voto nulo o un voto en blanco, es decir, no decantarse, como yo decía, ni por uno ni por otro. Eso dentro del partido. En general, en lo que se refiere a la ciudadanía en general, incluso por fuera del Partido de la Gente, a mí me parece, lo que yo he podido ver en esta semana, que ha estado muy agitada, y lo que yo he podido ver en la calle, en las redes sociales, en el boca a boca, en el tú a tú, efectivamente hay gente que ya se definió por uno u otro candidato, y hay otros que todavía no lo tienen claro, y finalmente también hay algunos que no desean participar ni por uno ni por otro. No les convence ninguno de los dos proyectos. Señor Gaspar. ¿Sí? Sí, quiero llevarlo a un aspecto de su biografía. Usted fue presidente del Movimiento Social Patriota, ¿no?, cuyo lema es Patria, Familia y Tradición, sí, que ha organizado marchas contra los migrantes, y que se adjudicó en 2019 un ataque a una marcha feminista con restos de animales, sangre, incluso hubo un apuñalamiento a una manifestante. ¿Usted está de acuerdo con ese accionar del Movimiento Social Patriota? ¿Se retiró de esa organización
¿Cuál es su vínculo? Yo me retiré hace 2 años del Movimiento Social Patriota, más o menos en septiembre del año 2019, y una apreciación, el supuesto apuñalamiento, la verdad es que nunca hubo pruebas de que hubiese existido, y yo tengo, hasta donde yo tengo conocimiento, eso fue un error que se produjo, un malentendido que se produjo producto de una persona que estaba intentando abrir una cortina metálica de un negocio que no tenía nada que ver con los participantes de la marcha que se había realizado minutos antes, más arriba, hacia el sector oriente, en la Alameda, del movimiento, y que habría eventualmente apuñalado a una manifestante de la marcha pro aborto, pero que no tiene nada que ver. Incluso yo vi en su momento declaraciones de prensa de algunas de las personas eventualmente afectadas, de las mujeres afectadas, que indicaban que no tenía nada que ver con la marcha o con la intervención del movimiento. Recordemos, por supuesto, o por ejemplo, recordemos que se presentó una querella contra quien resultara responsable, y esa querella quedó en nada, no se determinó nunca responsabilidad. Entonces, solamente a punto de aclaramiento, para aclarar, no hay ningún tipo de responsabilidad Perfecto. En los hechos determinados por los tribunales. Está clarísimo. Perfecto, sí. Le quiero preguntar, más allá de que usted ya no está vinculado a este movimiento, si es usted contrario a la vacunación, porque leí una declaración de aquel movimiento con el que usted estuvo, de hecho presidió, que se titula La ilegítima vacunación masiva contra el COVID. ¿Cuál es su postura personal respecto a esto? No. Yo me retiré bastante antes de que empezara, como le digo, la pandemia. Cuando yo me retiré en septiembre del año 2019, ni siquiera había posibilidades de pensar en un estallido social, menos en una pandemia. Por lo tanto, en primer término, no me hago cargo de lo que hayan podido decir en la dirección o directiva del movimiento respecto del tema de la vacunación. Ahora, mi opinión personal es, yo no soy contrario a la vacunación en lo absoluto. Sí creo, evidentemente, que es importante devolverle en algún momento, cuando sea óptimo hacerlo, la libertad de ambulatoria y de reunión a los ciudadanos. Pero de ahí a decir que, bueno, en mi caso personal, yo soy antivacuna, en lo absoluto, para nada. De hecho, yo ya estoy vacunado, tengo mis 2 dosis, la que me corresponde por mis 43 años de edad, y tengo mi pase de movilidad y no salgo nunca de mi casa sin mi correspondiente mascarilla. Diputado Gaspar Rivas, muy buenas noches. Quería preguntarle si conoce personalmente, si ha estado alguna vez con Franco Parisi en persona. No tengo el agrado de conocerlo. Solamente he podido conversar con él a través de videollamada, no videollamada, sino que llamada de audio de WhatsApp, porque él en este minuto está en Estados Unidos. Ya, o sea, nunca lo ha visto, nunca ha estado con él personalmente, pero se han llamado por WhatsApp. Nunca he estado personalmente con él. Conozco su trabajo y su opinión y su progreso, digamos, su desarrollo político en nuestro país, por supuesto. Y con esa salvedad, ¿de qué manera espera usted, o con qué bandera, o cuál sería el proyecto para usted más importante de impulsar en el Congreso como diputado del partido de Franco Parisi, fundado por Franco Parisi? Yo creo que son muchos los ¿Puede nombrar uno que a usted le pareciera especialmente cercano? La eliminación del IVA para los remedios. Me parece que es algo importante. Tal vez pudiera parecer una cosa secundaria, pero muy, muy importante. Y además la rebaja del IVA para los servicios básicos como el agua potable, la luz, el gas y todo eso. Eso me parece que si pudiéramos decir eso, la eliminación del IVA. Ahora, muy importante destacar que eso hubiese sido posible en el caso de la presidencia de Franco Parisi. Recordemos que la eliminación del IVA o cualquier cosa relativa a los tributos es de iniciativa exclusiva por mandato expreso del artículo 65 de la Constitución del 80, que actualmente está vigente, es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, así que será o el señor Boric o el señor Kast quien pudiera estar llamado, según sea el que gane el 19 de diciembre,
a eliminar el IVA para los remedios. De ser así, yo voy a apoyarlo. Ya, esa es una idea que usted, pero tiene que nacer del presidente, por lo tanto es poca la iniciativa parlamentaria o nula, digamos, en ese sentido. Quería volver un poco al tema que le planteaba Yasna Levin respecto a esta marcha de mujeres. ¿Cuál es su postura frente a los derechos de las mujeres? ¿Cuál es su postura frente a cuestiones que ya están aprobadas, como por ejemplo la interrupción del aborto en 3 causales? Perfecto. Una apreciación antes de eso respecto de una marcha que usted había nombrado o alguien había nombrado sobre la migración. Fue la mal llamada en esa época, la mal llamada marcha antiinmigrante. Era una marcha para demostrar el rechazo hacia un proyecto de ley, que era el proyecto de ley de migración y extranjería de Sebastián Piñera, porque considerábamos nosotros que tenía aspectos negativos para los derechos y los intereses de los chilenos. Ya, esa es otra marcha, que es una marcha que no autorizaron finalmente. No, sí se autorizó. Al final sí se autorizó. Sí, pero tuvo varios niveles. Perfecto. Pero ahora, volviendo a su pregunta, me había preguntado, por ejemplo, respecto del tema de los... vamos, por ejemplo, el tema del aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto libre, es decir, aborto sin mención de causa, no lo apoyo, pero siendo diputado, yo apoyé desde un principio y voté a favor del proyecto de ley para el aborto en 3 causales, que es una cosa totalmente distinta porque ahí sí hay mención de causa, la inviabilidad fetal, el peligro de la vida de la madre o la violación. Y eso, por ejemplo, solamente por ejemplo, en el caso de que ganase con la presidencia José Antonio Kast y él presentase un proyecto para derogar del Código Sanitario y del Código Penal los artículos correspondientes al aborto en 3 causales, yo lo voy a votar eso en contra. Porque si bien no creo en el aborto sin mención de causa, el aborto libre, sí creo que es necesario y debe mantenerse el aborto en las 3 causales. Señor Rivas, señor Gaspar Rivas, usted acaba de plantear que estaría planteando un proyecto de ley, pero claro, no tiene la iniciativa para rebajar el IVA o eliminar el IVA de los medicamentos. Pero hay un problema mucho mayor que sí está en sus manos y que antecede al problema tributario, que es la corrupción que existe, el lobby que existe de los laboratorios y que es lo que ha hecho que en Chile se vendan los medicamentos más caros de toda América Latina. Entonces, ese sí está en sus manos y tiene que ver con la corrupción. ¿Su bancada va a ser coherente con eso? Porque eso está mucho más asequible que disminuir el IVA, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, la bancada va a estar, no me cabe duda alguna, no están presentes el resto de los diputados, diputadas de la bancada, pero no me cabe duda alguna que el sentir general de los militantes y los diputados, diputadas electos del Partido de la Gente es contrario en general a cualquier tipo de abuso, corruptela o corrupción, como se le quiera llamar, por parte de los grupos de poder, incluyendo también los conglomerados que forman las cadenas de farmacia, las principales cadenas de farmacia, que son, recordemos que en su momento estuvieron coludidos, y eso fue determinado por la justicia chilena, para inflar en su beneficio y en perjuicio de los consumidores chilenos los precios de los medicamentos. Así que, si bien habría que analizar con detenimiento dónde habría que hincar el diente en un proyecto de ley para detener eso, evidentemente que tanto yo en lo particular como la bancada del Partido de la Gente, no me cabe duda alguna, en general vamos a estar disponibles para presentar cualquier proyecto de ley, impulsarlo y votarlo a favor, que detenga de una vez por todas los abusos de parte de las farmacias a través del tema de los precios de los medicamentos, colusiones o cosas similares. ¿Yasna? Sí, señor Rivas, considerando el no pago de pensión alimenticia del candidato presidencial que los lidera, ¿usted incorporaría en los estatutos del Partido de la Gente o pasaría al Tribunal Supremo del Partido de la Gente a militantes que no paguen las pensiones de alimentos en otros partidos? Se hace. Me parece interesante y evidentemente que sería muy importante tener ese tipo de transparencia. Ahora,
para no personalizar este tema con el ex candidato presidencial y no caer, como le digo, en una personalización de algo general, hay que definir que en este momento no hay una sentencia, al menos que yo lo sepa. No soy el abogado de Franco Parisi ni tampoco tengo acceso a la causa de alimentos, que como toda causa de tribunales de familia es muy sensible y por lo tanto reservada. Y al menos hasta donde yo sé, sin ser el abogado y sin tener acceso, no existe una sentencia firme, digamos, que esté ya oleada y sacramentada en lenguaje sencillo y que determine que Franco Parisi debe una pensión de alimentos o no, o cuál es el monto. Sin ánimo ni de hacer defensas corporativas ni nada, simplemente un hecho de la causa que es que, al menos hasta donde yo sé, desconozco la existencia de una sentencia judicial que diga que se debe pensión de alimento y cuál sería el monto. El resto fueron trascendidos que se generaron entre una parte y otra, pero evidentemente, como siempre yo lo he dicho, si una sentencia judicial... No hay trascendidos. Perdón, señor Gaspar, no hay trascendidos. Hay una orden judicial de pago, se presentó un recurso de nulidad por parte de la defensa y fue rechazado. Efectivamente existen, probablemente se pueden interponer algún tipo de recursos pendientes, pero la orden judicial existe. No es un trascendido, está completamente confirmada. Bueno, en el evento de que un tribunal determine que se debe una pensión de alimento y esa resolución esté firme o ejecutoriada, es decir, ya no quepa ningún tipo de plazo o recurso legal en su contra, en ese caso hay que pagar la pensión. No cabe duda alguna, no vamos a estar poniendo en tela de juicio las decisiones de los tribunales en una materia tan delicada. Habría que pagar la pensión. Bueno, me parece que su respuesta es lo que corresponde, ¿no? Las sentencias son las sentencias. Perdón. Sí, por supuesto. La bancada del Partido de la Gente se está reuniendo, ¿no? Nosotros tenemos un chat de WhatsApp. En este momento, la semana que recién pasó, no tuvimos la posibilidad de reunirnos todos por diferencias de horarios, de disponibilidad de tiempo. Algunos son de provincias lejanas a la capital, a Santiago. Yo soy de los Andes, estoy más bien cerca de Santiago, pero hay otras personas, otros miembros de la bancada que están más lejos. Pero esta semana que viene tenemos ya proyectado reunirnos y empezar ya presencialmente a analizar los temas que se nos vienen encima, que el primero y más importante es el tema de la segunda vuelta presidencial, y luego tenemos que seguirnos reuniendo para ver cómo vamos a trabajar en conjunto, de manera organizada y coordinada en el Congreso, y evidentemente las ideas de los primeros proyectos de ley que podemos presentar como bancada, etcétera. Bueno, muchas gracias, señor Gaspar Rivas. Usted va a entrar al Parlamento en marzo. Esperamos que su bancada entre cohesionada y que sea un aporte. Nosotros vamos a tener muy luego a Gonzalo de la Carrera, que también ha sido un diputado recién electo. Y antes de despedirlo, quiero desearle que algún día esté con nosotros, con algunos más de los diputados del Partido de la Gente, porque creo que hay muchas preguntas y muchas incógnitas de todos los que nos están viendo en la casa. Antes de ir al corte, quiero invitarlos. Buenas noches, diputado. Que esté muy bien. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también a todos ustedes. Gracias, buenas noches. Y antes de despedirlo y decirles que nos esperen un momentito para volver con Gonzalo de la Carrera, quiero invitarlos a ver una cápsula informativa de uno de nuestros auspiciadores muy especiales. Es la Universidad de Academia Humanismo Cristiano. Chile necesita profesores y profesoras para el gran cambio de paradigma que está viviendo la sociedad y la cultura. El fin del patriarcado y la gran crisis climática va a requerir cambios relevantes en las formas que concebimos la educación. Para eso tenemos que entender que los niños y niñas tienen que tener protagonismo para que Chile vea el futuro que todos estamos soñando. En instantes, entrevista en estudio con Gonzalo de la Carrera, diputado electo por el Distrito 11. Muchas gracias por esperarnos después de estos consejos.
para tener la oportunidad de estar aquí en el estudio con el diputado recién electo Gonzalo de la Carrera, que tuvo una alta votación en el distrito 11. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Yasna y Claudia, por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy día en la noche. Paula, perdón. Hagamos un repaso, porque usted no es una persona que haya estado mucho tiempo en la política. ¿Ha participado en cuántas elecciones? En 2, esta fue mi segunda elección. Esta fue su segunda. Así es. Y en la primera le fue mal. Me fue relativamente mal del punto de vista que no salí electo, pero obtuve 30% de los votos y el candidato que era Lavín junto con la actual alcaldesa, porque él hizo una pre-campaña, él aprovechó hacer una campaña, bajó del 78% al 39%, así que yo encuentro ¿Y que no usted estuvo qué mal. le gusta más, ser alcalde? Me motivaba. ¿Qué le habría gustado más? Me motivaba. ¿O diputado? Me motivaba mucho ser alcalde, porque como alcalde uno puede participar de las organizaciones de base de la sociedad civil y están todos los espectros de la sociedad civil representados en una alcaldía. El adulto mayor, la niñez, la educación, la infancia, están todos. Y por eso que me motivaba mucho, porque yo quería ser alcalde y también quería hacer un trabajo que era dar la batalla de las ideas por las ideas de la libertad. Pero antes de llegar a las ideas de la libertad, quiero hablar de usted, de un cambio radical en su vida. Así es. Porque usted no es la misma persona. Bueno. Desde que murió su hija en un accidente muy trágico, usted se convirtió en otra persona. Usted era católico, de misa. Así es. La familia de mi ex señora es una familia muy católica, tiene un hermano sacerdote, 3 primos sacerdotes, 3 tíos sacerdotes, y yo durante un tiempo fui muy cercano a la iglesia. Hoy tengo fe, pero no soy de misa dominical. ¿Por qué? Básicamente porque la religión me cansó, ¿no? Me tocó vivir el periodo del padre Marcial Maciel. Legionarios de Cristo. Legionarios de Cristo. Encuentro que en mi Caradima, tuve una cierta desilusión y... por los abusos sexuales. Exactamente, me desilusionó, pero también en alguna etapa me enojé yo con Dios. Básicamente por la muerte de su hija. Por la muerte de mi hija. Pero me encanta que mis hijos tengan fe, yo también tengo fe, respeto a las religiones, y en este caso en la política creo que la religión y la política son una muy mala mezcla. No le hace bien ni a la religión, ni le hace bien a la política. Explíqueme eso. Por ejemplo, creo que nosotros deberíamos estar abiertos en la libertad a todos los creos. Yo creo en la libertad de culto, en la libertad, ¿no es cierto?, de expresión, en todo tipo de libertades, mientras las libertades de uno no afectan la libertad de otro, y especialmente el más débil. Y creo que, por ejemplo, tengo muchos amigos que tienen religiones distintas a mí, que podemos participar y tener conversaciones en el ámbito político, de las políticas públicas, ¿no es cierto?, de las urgencias sociales, sin tener que recurrir a la religión. O sea que ese cambio fue tan radical que además lo hizo dedicarse a la política. No, a la política llegué por casualidad, básicamente porque me encantaban los programas de radio. Decía, la gente que trabaja en radio lo pasa bien. Encontraba que era un oficio entretenido. Y Cecilia Pérez, que es mi amiga, me invitó a hacer un programa de radio. La ministra. Me invitó a hacer un programa con ella en un horario muy malo para la radio. A las 5 de la tarde partimos. Y terminamos siendo horario prime a las 7. Y después, cuando Villegas dejó Radio Agricultura, me invitaron a cambiar el tren programático y a suplirlo en la mañana, lo que fue un desafío enorme, porque reemplazar a Villegas eran unos zapatos muy grandes que dejaban, y tuvimos mucho éxito. La Cecilia me dejó porque fue nombrada ministra, y continué yo solo varios años, 4 años. Y este año, desafortunadamente, para ser candidato y salir de la zona cómoda, uno tiene que hacer renuncias. Y yo renuncié, me pidieron salir de la radio, pero renuncié a ese oficio, sabía que lo iba a tener que hacer, para poder postularme a alcalde y ahora a diputado. O sea, seguimos con los cambios radicales. Seguimos con los cambios. Me ha tocado una vida con muchas experiencias muy distintas, en distintas áreas, en empresas pequeñitas, soy emprendedor, en empresas más grandes y en empresas enormes que se transan en bolsa. Así que tengo muchos años haciendo muchas cosas distintas y estoy muy feliz de poder haber
construido una experiencia tan grande en distintos ámbitos, lo que me hace tener mucha calle y creo que puedo ser un gran aporte para el Parlamento porque justamente soy una de las personas que es pagador de impuestos, como ustedes, y sé lo que cuesta ganarse cada peso, sé lo que cuesta emprender, sé lo que cuesta desarrollar un emprendimiento y por lo tanto sé lo que cuesta trabajar en equipo, sé lo que cuesta formar equipo y por lo tanto estoy feliz de poder contribuir ahora desde la vereda del servicio público. Yasna. Sí, a propósito de lo que ha dicho sobre la religión, le quiero consultar sobre un aspecto, un párrafo de la Declaración de Principios del Partido Republicano, que alude justamente a algo así, porque dice, las virtudes morales que responden al orden natural de las cosas, jus naturalis, que nunca puede ser modificado ni por autoridad política alguna, ni por ninguna mayoría electoral o parlamentaria. ¿Me puede explicar cómo la soberanía popular que elige a los parlamentarios no puede alterar el orden natural de las cosas? ¿Cuál es el orden natural de las cosas? Bueno, me imagino... ¿Qué lo define en el Partido Republicano? ¿O dónde está escrito? Sí, es bien ambiguo. Yo coincido con usted que esa es una... Bueno, de hecho, usted debe saber que yo siempre he reclamado contra haber puesto eso en la Declaración de Principios, básicamente porque yo creo que la política es ponernos de acuerdo, es construir juntos un futuro mejor. Y creo, por ejemplo, que tengo muchos amigos de religión judía, por ejemplo, que no se sienten convocados por esa Declaración de Principios. Básicamente porque ellos saben que cuando se habla de Dios en esa Declaración de Principios, se está hablando del Dios de los católicos. Y eso es lo que me dicen ellos. En el partido me dicen que el Dios único para todos. Pero en definitiva entramos en estos enredos, se fija, y por eso es que a mí mezclar política con religión es algo que no me acomoda y no es algo que yo esté transparentando hoy, sino que lo he dicho muchas veces. ¿Y lo van a sacar? ¿Le hicieron caso? ¿O van a permanecer? Es que no depende de mí sacarlo. Es un tema que veremos después. Es un partido nuevo, es una declaración de principios hecha, ¿no es cierto?, para formar un partido. Los partidos evolucionan y van cambiando sus declaraciones de principios, así que quién sabe. Lo que pasa es que como el candidato presidencial es bastante confesional, es muy católico, entonces uno piensa si tiene esta visión, en el sentido de que las mayorías, la soberanía popular no puede alterar el orden natural de las cosas, inquieta un poco, digamos, a las personas laicas y a la democracia. Que el orden natural de las cosas en ese contexto se refieren a la creación como tal. Claro, a Dios. Y todos, independiente de nuestra religión, tenemos alguna percepción de cómo es la creación y creemos en distintos dioses, pero tenemos una espiritualidad. Y yo lo que entiendo, y por lo menos creo, en que cada uno puede tener la espiritualidad que quiera y eso no lo obstaculiza para participar en ningún partido político. Esta semana tuvimos escandalosas revelaciones de tantas declaraciones que ha hecho Johannes Kaiser, que fue muy doloroso además, porque este es un programa de mujeres. Créanos que fue bien golpeante. Pero bueno, él se fue del Partido Republicano, de todas maneras va a ser diputado. Entonces ya tenemos un caso de una bancada de 15, pero además se ha sabido de Agustín Romero, que es investigado por el delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público por el pago irregular de 66 millones de pesos de la Municipalidad de Santiago, y Gloria Naibellán, del Distrito 22, que admitió un audio que se filtró donde ella llamaba a desalojar las tomas de la Municipalidad del Sur a palos. ¿Esa es la bancada? No, que me resulta divertido esto porque en realidad cada una de las personas que llega al Parlamento en cualquier partido político tiene su historia. En el caso de Johannes, yo fui el primero en salir a decir que no me parecían las declaraciones de Johannes hechas el 2016, cuando él era youtuber y no existía el Partido Republicano. ¿Usted no las había escuchado? No, no las había escuchado. ¿Nunca? Nunca. ¿Pero había estado en su programa? Sí, pero yo empecé a participar en su programa este año. Yo no las había escuchado nunca y las condeno tal como lo hizo el partido y lo hicieron sus hermanos. Creo que era un sarcasmo. Tiene a otro contexto el sarcasmo, pero igual no proceden. Creo que es muy hiriente. Resulta muy hiriente para la mujer. Yo tengo hijas, tengo, ¿no es cierto?, mamá, tengo amigas y creo que resultaron desafortunadas las declaraciones. Él tuvo un gesto de grandeza enorme al liberar al partido y a José Antonio Kast
de cualquier responsabilidad al respecto. Pero él Y por menciona eso a otros dos diputados. Creo entonces que, son creo tres que problemas. el pedir disculpas es un gesto de humildad y el recibir las disculpas es un gesto de grandeza. Así que yo me quedo con eso. Yo creo que él demostró que es una persona de buen sentir, de buen corazón. Se equivocó como nos hemos equivocado todos alguna vez en la vida y reparó el daño, que es lo importante. Hay dos diputados más que le mencioné, entonces hay un problema con la bancada que No entra, nace. no hay un problema con la bancada porque si usted hace esa misma investigación, acabamos de ver la entrevista a un diputado recién electo, ¿no es cierto? Gaspar Que Rivas. también tiene una trayectoria y si usted busca uno a uno en el Congreso se va a dar cuenta que mucha gente, nadie es perfecto, ese es el problema. Yo creo que lo que tenemos que tratar de construir acá es unidad. Chile está pasando por un momento muy crítico, de mucha polarización, de mucha incertidumbre. Las personas en Chile quieren escuchar soluciones. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo este nuevo Congreso? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo como país para ser propositivos, para solucionar las demandas y las urgencias sociales que están presentes hoy día? Y yo creo que lo que debiéramos conversar, yo les invito a hablar de futuro, ¿no es cierto? Hablar de cómo vamos, porque en el futuro es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestras vidas. Entonces, a mí me gustaría que habláramos constructivamente de cómo hacemos de Chile un país más democrático, un país más acogedor, un país más diverso, donde todos quepamos. Paula Molina. Sí, algunas preguntas. La encuesta CADEM finalmente incorpora temas relevantes para la segunda vuelta y entre esos temas incorpora el tema de mujeres, abordar la violencia contra las mujeres, el desempleo femenino y la desigualdad de género. Y usted habrá visto la encuesta, pero eso está por sobre, por ejemplo, las preocupaciones de las personas en relación al crecimiento económico. En relación al crecimiento económico es 16% y en relación a mujeres es 18%. Es la cuarta preocupación para quienes están respondiendo a la encuesta en relación a la segunda vuelta. ¿Cuáles son sus propuestas en temas de desigualdad de género? ¿Qué es lo que más le interesa en temas de desigualdad de género? ¿Qué duda cabe que la mujer todavía no ha alcanzado espacios de equidad completos en la sociedad chilena? Ni siquiera en lo laboral, ni también en el tema de la violencia intrafamiliar. Y hay muchos otros espacios donde la agenda mujer es muy, pero muy importante. ¿Cuál es un tema que para usted sea especialmente importante en A ese? mí, por ejemplo, las remuneraciones a nivel de empresa, a igualdad de cargos, las mujeres ganan bastante menos. Así es. Y por lo menos yo fundé una compañía que se llama Oriflame, donde me tocó trabajar con 100.000 mujeres. Y por lo tanto, eran 100.000 mujeres y muy pocos hombres. Que es una compañía de maquillaje, ¿no? Sí, una compañía de maquillaje, sí, de cosméticos, sueca. Y por lo tanto, he sido siempre muy sensible y muy empático con lo que ocurre con las mujeres. En el fondo, estoy orgulloso de haber participado en una empresa que le dio oportunidades de trabajo y de desarrollo profesional a muchas mujeres en América Latina. ¿Y ahí ganaban los mismos hombres y mujeres al mismo cargo? Casi no habían hombres. Ok, pero los hombres que había no ganaban más que las Sí, pero te mujeres. aseguro que muchas mujeres ganaban mucho más que lo que podía aportar el hombre en sus casas. ¿Y estaría de acuerdo en legislar para que eso fuera efectivo? Porque Sí. en las empresas... ¿Sí? Yo creo que las mujeres no tienen por qué ganar menos a igualdad de responsabilidad e igualdad de cargo que los hombres. Bueno, nosotros imagínense lo que pensamos respecto a ese tema. Sí. Ahora, en el tema de las labores de cuidado. Las mujeres están a cargo de buena parte de las labores de cuidado y hay hoy una visibilización de ese trabajo. ¿Legislaría también a favor de que efectivamente se remunerara, se visibilizaran las labores de cuidado? ¿O cree usted que se debería abordar de otra manera? Se lo digo porque hay posiciones bien distintas en ese sentido, ¿no? En una estructura o en una idea respecto a una familia tradicional, a lo mejor la perspectiva es que las mujeres de manera natural cumplan esas labores, ¿no es cierto? Y hoy hay muchos estudios que apuntan a que de esto se tiene que hacer cargo el Estado. Ha cambiado tanto Chile. Fíjense que si nos remitimos antes de la pandemia y ahora, el teletrabajo, por ejemplo, tuvo una irrupción tan grande que las empresas se empezaron a dar cuenta que las personas rinden súper bien y quizás mejor teletrabajando que trasladándose. Porque mi pregunta es si usted cree que el Sí, por Estado supuesto. debería hacerse cargo del trabajo Es cuidado. que ahí yo creo en la menor intervención del Estado posible. Creo en un Estado pequeño pero musculoso. Creo que ese Estado, cuando es pequeño y musculoso, fuerte, pero pequeño, lo que hace es tener más dinero para redistribuir y en contraprestaciones a la población. Y por lo tanto, que creo que en ese ámbito, si nosotros lográramos quitarle al Estado la grasa, podríamos ir en apoyo de la mujer que
hace cuidado, que trabaja. Me tocó tanto en Bosques de la Villa, en Las Condes, en la Villa de la Escuela, ver a mujeres que durante todo el día trabajan, sea cuidando a niños o cuidando a ancianos. Y creo que es muy necesario en una población que envejece, como la población nuestra, que tengamos eso en mente y que no se nos olvide, porque efectivamente hay que remunerar, tenemos que buscar la forma de que las urgencias sociales consideren esa situación que usted me menciona. O sea, en esa área el Estado, como sea, sí debería hacerse cargo. Sí, sí. Perdón, yo quiero volver al estado musculoso, me gustó eso. ¿Dónde vamos Con a un poner brazo los fuerte músculos? social. ¿Dónde vamos a colocar los músculos? Porque en eso radica la justicia, la desigualdad, la corrupción. Hace poco le preguntábamos al señor Gaspar Rivas, que planteaba disminuir el IVA de los medicamentos. Sí, pero antes hay un problema, ¿no? ¿Qué hacemos con la regulación de los medicamentos? En donde sabemos que hay un lobby, todo el mundo lo sabe, que ha sido nefasto, tóxico. Hemos tenido colusión en los medicamentos que se castigaron para la indignación de la población. Usted fuera de pantalla me preguntaban en qué comisión me gustaría trabajar. Me gustaría trabajar en la Comisión de Hacienda y de Salud, les conté yo, fuera de cámara. Usted es ingeniero comercial. Sí, pero me he especializado en salud, he tenido y también he trabajado en empresas grandes del retail. Después de la quiebra de La Polar, me tocó ordenar La Polar, fui presidente ejecutivo de La Polar el 2017. Y de UNISAPRE, ¿no? También en el grupo Colmena Salud. Y yo fui el presidente de ISAPRE, que fue el que promovió que se acabaran las preexistencias, que se acabara la cautividad, que se acabara el plan sin útero de la mujer, que se acabaran las desigualdades por sexo, O sea, salud el y edad. plan sin úteros, digamos, ¿cómo es? Significa que A los 40 nosotras- años una mujer podía contratar un plan, o antes también lo podía contratar, que de alguna manera no le cubría la totalidad del parto, cubría una parte, pero salía más barato. Y eso a la larga era, para mi juicio, era engañoso, porque se les vendía a mujeres menores de 40, 42 años que estaban en absoluta edad fértil y después ellas se sentían engañadas. Bueno, yo promoví todos esos cambios en la industria de la salud y me encontré con un frontón, que el mercado de la salud, y por eso me gustaría trabajar en ¿Cuál esa fue el comisión. frontón con el que se encontró? Me encontré con un frontón que los mismos dueños de las aseguradoras eran dueños de clínicas. O sea, la integración Vertical. vertical. Y por lo tanto, el dinero ganado se ganaba en la clínica. En las ISAPRES no era, el tema era cómo hacemos para subir los precios donde no estamos regulados, si estamos regulados en el sector de aseguramiento. Y a la larga, la ISAPRE, ¿qué es lo que es? Es un pagador de cuentas. ¿De quién? Del prestador, del hospital o la clínica. Y por lo tanto, las clínicas no tienen ningún incentivo para bajar precios. Las clínicas en salud se da una cuestión que la demanda es inelástica. La demanda inelástica significa que cuando yo estoy enfermo estoy dispuesto a pagar lo que sea para solucionar mi problema. Y por lo tanto las clínicas pueden subir sus precios. Como lo hemos visto. Como lo hemos visto. Y las ISAPRES tienen que ir detrás pagando las cuentas. ¿Y qué hace el afiliado? Es sancionar al ISAPRE. Y hoy día está en riesgo todo el sistema de salud. Porque... Perdón, disculpe, lo que está más en riesgo es que nos hemos dado cuenta con la pandemia que el sistema de salud es débil y que si no lo reforzamos ahora mismo, no vamos a ser capaces de enfrentar las pandemias que vienen, porque según los expertos, esta se demoraría al menos 5 años, ¿no?, en terminar. Qué atroz, 5 años en terminar. Sí, pues efectivamente a mí me preocupó mucho el tema salud pública y salud privada, porque el 50 y tantos por ciento, 52 era en mi época, de las prestaciones de salud se hacen en el sector privado, aun cuando solo el 17% de los chilenos está en el sector privado de aseguramiento. Es decir, si se cae el sector privado de salud prestador, se cae toda la salud. Y hoy día, ¿qué está ocurriendo? Que con la judicialización de los planes y los precios de las ISAPRES empezaron a perder plata a manos llenas y nadie está obligado a asegurar. Vamos al sistema de salud público primero. Ya. ¿Qué propone el plan de su candidato para reforzar el sistema de salud pública? No conozco en detalle el programa de salud de José Antonio porque tenía 800 propuestas. Y 800 propuestas, una imposibilidad física de memorizar.
Yo pero creo, usted mismo me dijo que habláramos de lo concreto. Sí, pero y usted me puede preguntar a mí de lo que yo creo que hay que hacer en salud, porque hoy día están afinando. Usted sabe que el programa de salud, el programa de gobierno de José Antonio, se está transformando en un plan. Entonces, en la transición entre el programa y el plan, yo desconozco qué está ocurriendo, qué van a hacer, no conozco el equipo, sé que se acaba de incorporar Paula Daza, que acaba de renunciar al gobierno, y por lo tanto me gustaría escucharla a ella antes de salir yo a hacer opiniones sobre qué va a contener el plan de gobierno que van a hacer ahora. ¿Le puedo preguntar solo una precisión respecto a ese tema? Usted dice que las ISAPRES están perdiendo plata. Sí, mucha plata. Aquí dice que de acuerdo al balance consolidado de la Asociación de ISAPRES, las aseguradoras lograron utilidades por 82.548 millones el año 2020, unos 115 millones de dólares, lo que equivale a un alza del 77%. Sí, la última cifra de lo que va ocurrido este año es que iban sobre los 100.000 millones de pérdidas. En un año. A partir de un 77% de aumento de utilidades. Sí, lo que pasa es que las licencias médicas se han aumentado muchísimo y se consumen del plan de salud que usted tiene, casi un 30% de lo que usted paga en salud es para cubrir licencias médicas. Ya, entonces, más preciso, usted ha dicho, en los últimos meses las ISAPRES están perdiendo plata a y manos eso no llenas. resiste mucho tiempo. Eso no, porque nadie está obligado a perpetuarse en un sistema que pierde plata para siempre. Y por lo tanto, si cae el sistema asegurador, cae todo el sistema prestador. ¿Por qué cae todo el sistema de salud? Porque alguien tiene que pagarle las cuentas a las clínicas. Claro, pero el tema concreto, la mayoría de la población no se atiende en ISAPRE. El 52% de las prestaciones, de las atenciones del país, se han hecho en el sistema. Es que usted sabe perfectamente bien, igual que yo, que en ese sentido, en la distribución de las prestaciones hay un problema. Y que lo que nosotros hoy día tenemos como principal problema es la mala, deficiente atención. Mónica, quiero precisarle algo a Paula. Sí, Paula. Usted es Gonzalo. Sí. Yo soy Paula. Paula, sí. Ok. Paula, el plan de salud de... Rebobiné, el plan de salud del programa de gobierno de José Antonio habla de un plan único de salud, plan único universal de salud. Ya. Y habla de redes para prestaciones. Y por lo tanto se ha hablado del plan único universal, plan básico universal, se ha cambiado el nombre, pero en definitiva que todas las ISAPRES tengan que prestar un mismo plan a toda la población, un plan promedio. Ajá. Que eso se ha venido discutiendo hace mucho tiempo. Y es algo que a mi juicio va a ser muy difícil de implementar, porque en Chile faltan redes, usted en provincias, si usted vive en provincias, no va a encontrar mucha oferta de prestadores clínicos. O sea, usted dice que lo que está proponiendo Cast en su programa no va a funcionar. No, yo creo que no va a funcionar el hecho de que uno puede crear un plan de salud básico. El tema es que el sistema prestador de salud, el sistema prestador tiene que operar en redes. Y ahí hay una complejidad técnica que hay que resolver, porque resulta que si se le pone precios a las prestaciones, por ejemplo, un parto, y el parto se complica, y el parto cuesta más, un parto en particular que el resto de los partos, va a haber una poco interés del sistema médico de acogerse. Aquí hay un problema entre los intereses del médico, los intereses de la clínica y los intereses de la aseguradora. ¿Le puedo agregar un problema mayor todavía? ¿Sí? Que ya que hablamos de parto, tenemos otro problema. La cantidad de cesáreas absolutamente innecesarias que se hacen en Chile. Efectivamente, no solo en cesárea, sino que hay muchas prestaciones que no debieran llegar a una cirugía. Y es porque, en definitiva, siempre yo dije, hay que regular al prestador. Mira, el sistema... Volvemos al músculo. ¿Dónde ponemos el músculo? Primero, para que todo en Chile funcione tenemos que tener democracia. Y tenemos que tener una democracia que no esté fracturada, donde todos podemos caber, ¿no es cierto? Y para tener democracia se requiere... por eso estamos aquí, sí, ¿no? Exactamente, estamos conversando muy amablemente y muy cordial. Creo que el Estado de Derecho en Chile está fracturado. La primera tarea en Chile es devolver el Estado de Derecho para que podamos, en una sociedad democrática como estamos, funcionar normalmente. En Chile, me lo decían los vecinos, en todas partes donde he ido, el gran temor que tienen los chilenos es quién va a resolver el problema de la delincuencia, de la inseguridad, del narcotráfico, de los portonazos, de las tomas de terrenos en la Araucanía, del hecho y de la salud. Sí, pero el gran temor, el mayor que le afecta es a las personas si mi hijo va a salir de la casa y va a volver con vida. ¿Usted cree que Carabineros está capacitado? No vivíamos antes. Carabineros. Y por eso es que hubo este gran vuelco en esta votación
que la gente pensaba que las ideas de libertad que iban amarradas, ¿no es cierto?, un concepto de orden, de seguridad, de paz social. Sí, se pero habían ¿usted cree quedado que postergadas Carabineros... y volvieron a reflotar porque los chilenos tenemos inseguridad y por eso es que José Antonio Kast aparece ser como el candidato entre los dos que quedan, que es todos los el que gobiernos, mejor representa Gonzalo, la todos los necesidad de gobiernos... seguridad. Todos los gobiernos, Gonzalo, han planteado el tema de la seguridad, de terminar con la delincuencia, eso está en todos los programas de gobierno de aquí para atrás, digamos. Y todos aumentan recursos para Carabineros. Y el problema que hemos tenido es que Carabineros se ha visto desbordado, no ha sido capaz de contener la delincuencia ni el narcotráfico, ni siquiera entran a algunos territorios que están tomados por el narco. ¿Usted cree que la institución tal como está es capaz de cumplir esta promesa o qué haría con ella? No, lo que pasa es que para que las instituciones funcionen tienen que tener un respaldo político. Y cuando a Carabineros y a las fuerzas de orden y seguridad se les quita todo el respaldo político. Disculpe, una sola acotación. Carabineros tuvo un respaldo político impresionante del gobierno de Michelle Bachelet, incluyendo la operación Huracán, incluyendo el fraude más grande que se ha cometido aquí, que va ya por los 30.000 millones. Es decir, ¿quién podría haber dicho, quién pudiera decir que no tuvo respaldo político Bruno Villalobos? Y yo creo que ahí todos concordamos en que el problema es que no se puso control, y los carabineros de abajo lo saben, en lo que estaban haciendo los altos oficiales. Que ahí estamos mezclando temas. Un tema es el tema del fraude, ¿no es cierto?, que hicieron inescrupulosamente mucho daño a una institución de 60.000 efectivos, ¿no es cierto?, con el orden público. Yo me refería al orden público, restablecer el Estado de Derecho, el que usted pueda salir de su casa y no tener que mirar 7 veces si alguien viene a pegarle. Estamos hablando de la capacidad de Carabineros para hacerlo. Yo estoy hablando de que Chile, para que la democracia funcione, tiene que primero partir en que haya Estado de Derecho. Sí, pero eso lo tiene que hacer la policía. Chilenos, por eso le preguntamos. Y todas las sociedades del mundo se organizan y le entregan a un monstruo que se llama el Estado, ¿no es cierto? Le llaman el Leviatán. El Leviatán, le entregan la facultad de tener el monopolio de las armas y la fuerza para protegernos en democracia. Y eso tiene un ingrediente, que es la confianza. Y tiene un ingrediente que es la confianza, y cuando el poder político, y estoy culpando principalmente al gobierno del presidente Piñera, le quita todo el respaldo a una institución que hasta hace unos años era la institución mejor evaluada de Chile, un amigo en su camino, es gravísimo. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo en si queremos o no queremos Estado de Derecho. ¿En qué momento le quitó el respaldo? Perdón, Paula, pero por un lado... ¿Cuál es la declaración de Piñera donde le quita el respaldo a Carabineros? Porque Piñera acompaña a Carabineros, dice que no hay que adelantar juicio, espera que los procesos avancen. ¿Cuál es el gesto que, en su opinión, le quita desde Piñera el apoyo a Carabineros? La declaración, la frase, el momento, el gesto. No sabría escoger un momento, pero a Piñera al presidente Piñera se le entregó un país en perfectas condiciones. Michelle Bachelet le entregó un país en perfectas condiciones. Sí, y yo tengo un audio que dio muchas vueltas, que hice en Radio Agricultura 2 días después del estallido antisocial. Hice y le dije al presidente Piñera, usted tiene que tomar lo bueno de ser presidente y también tiene que aceptar hacerse cargo de lo malo. A nosotros le entregamos un país en orden, usted no nos puede devolver Beirut. El presidente Piñera ha sido hiperambiguo en lo que es restablecer el Estado de Derecho. Si no, pregúntele a la Araucanía. Mire, yo les traigo acá víctimas del terrorismo en la zona sur. Si uno va viendo el año 2009, el año 2012, 3, en el gobierno de Michelle Bachelet, 2002, el año 2015, 3, el año 2019, 5, el año 2026, el año 2021, 10, viene en escalada, y aquí estamos hablando de vida humana, estamos hablando, por ejemplo, Señor 2021... de la Carrera, eso mismo pasa en las poblaciones de Santiago, en Concepción, en Talcahuano, en Antofagasta, en Iquique. ¿Qué duda cabe que falta Estado de Derecho? Nosotros tenemos víctimas de balas locas, de asaltos. ¿Quiénes son nosotros? Todos los chilenos. Es que como usted dice nosotros, me pensé que usted cuando usted dice nosotros, pensé que estaba diciendo a diferencia suya. No, perdón, yo soy igual que usted, señor. Yo soy periodista. Yo no soy periodista. Usted es un ciudadano. Sí. Yo no me pongo en un lugar ni de privilegio ni abajo, soy igual que usted. Sí.
soy periodista. Entonces lo que yo le digo es que nosotros tenemos situaciones de violencia, no solo en la Araucanía, pero además en la Araucanía tenemos dos problemas, a los cuales hay que hincarle el diente con inteligencia. Súper Que de es acuerdo. robo de madera, que mueve millones de millones, yo se los puedo dar. Les puedo dar cómo ha aumentado en los últimos 2 años. Y tenemos crimen organizado. Es decir, aquí estamos mezclando dos situaciones de crimen organizado con tráfico de armas, que lo hemos visto en el último tiempo de manera brutal, parecido a Colombia o México, con un problema puntual en que la gente puede confundir todo esto en un mismo saco. O sea, si nosotros no separamos los delitos, no separamos a los protagonistas, ¿usted cree que vamos a solucionar algo? No, pues por eso es que yo estoy en desacuerdo con cómo se ha manejado el tema del orden público y el Estado de Derecho, que lo siento que está resquebrajado. Pero mi compañera le hizo una pregunta. ¿Cuándo el gobierno de Piñera les quitó apoyo a Carabineros? Mire, yo creo que ¿O le en quitó qué a las se fuerzas de orden y seguridad desde el momento que hizo el reglamento de uso de la fuerza, cuando estableció el ministro Espina que las fuerzas de seguridad tienen, Carabineros incluidos, tienen que responder proporcionalmente a la fuerza con que son atacados. Y eso está mal. Para mí está mal. En todos los países Tiene que desarrollados, ser en todos los países democráticos desarrollados del mundo, siempre el orden público se restablece con una fuerza desproporcionada. Eso les cuesta decirlo en televisión, les cuesta reconocerlo. ¿Y dónde se hace eso? Canadá, Alemania, Estados Unidos. ¿En Francia fue así, con los chalecos amarillos? No sé si en Francia, pero, No sé, pero yo le estoy diciendo que en el fondo es ridículo. Piensa usted la siguiente situación. El delincuente siempre tiene una ventaja que actúa por sorpresa sobre usted. Siempre actúa por sorpresa. Y por lo tanto, usted la posibilidad que tiene de preguntarle a esa persona con qué herramienta va a atacarlo es ridículo. Imagínese usted en una turba, en una manifestación que parte pacífica y termina con vandalismo. ¿Cómo va a poder discriminar en 360 grados que tiene personas tirando piedras, molotov, en distintas... ¿Cuál es el protocolo que tiene que seguir para poder igualar el nivel de fuerza? ¿Y cuál es sería ridículo. entonces? Es ridículo. Pero si la respuesta, usted ha dicho, tiene que ser desproporcionada. Sí. Pongamos un ejemplo de una respuesta desproporcionada. Por ejemplo, en Canadá, No, en Chile. ¿Qué querría usted que Por eso pasara? le voy a decir lo que ocurre en otros países. En Canadá, por ejemplo... Yo le estoy preguntando por Chile. ¿Qué querría usted Bueno, que pero yo pasara? le quiero contestar como... ¿Como canadiense? No, no le tiene quiero sentido, contestar si vivimos qué en se Chile. hace en otros países, porque nosotros no vamos a inventar la pólvora. La pólvora ya está inventada. Sí. Eso es lo que lo quiere decir. En otros países democráticos no hay ningún complejo en establecer el orden y la seguridad Y en aquí base hubo a que, complejo. por Usted ejemplo, dice Piñera tuvo complejo. Sí, por ejemplo, mire. ¿Cómo le voy lo a decir- hacen en Le voy a dar Canadá, varios según ejemplos. usted? El candidato Gabriel Boric votó en Perdón, contra... pero diga, cuéntenos Pero cómo por lo eso, hacen en Canadá. En Canadá siempre tienen el arma que es la versión siguiente a la más potente que existe en el mercado. O sea, si yo tengo una ametralladora punto no sé Pero en qué, el mercado existen bombas nucleares. ¿Cómo Pero van a tener mira, algo es más que mira, potente? si estamos hablando de restablecer el orden, demos un segundito para desarrollar una idea. Nosotros tenemos que escoger como chilenos, si queremos orden, a quien haya estado del lado de las víctimas y no del lado de los Pero delincuentes. creo que se desvió. No es del que lado usted de los hace radio, yo terroristas. también hago No, radio. no del lado de Me los parece que terroristas. se desvió un poco Sí, la pero pregunta. deme un segundito, deme un Es que segun- quisiera avanzar porque usted ha dicho... Es que déjeme la un respuesta segundito para tiene que desarrollar ser... la idea. No, porque la pregunta fue, ¿usted cree que hay un orden que hay que responder de manera desproporcionada? Sí. Y yo le digo, dígame Pero cómo. yo antes de responderle eso, porque voy a llegar al final, primero fijémonos en el marco regulatorio. Es que no nos va a dar el tiempo. Entonces, le No, quiero pero preguntar. por eso. ¿Qué déjeme- respuesta desproporcionada Es que usted no nos va a dar el quisiera? tiempo si nos interrumpimos mutuamente. Por eso, respóndame sin interrupción. ¿Qué respuesta desproporcionada usted quisiera ver? Yo quisiera, por ejemplo, que hubiera una ley antisaqueo, a la cual Gabriel Boric votó en contra. Yo quisiera que las Fuerzas Armadas puedan proteger la infraestructura crítica. Yo quisiera, por ejemplo, que se penalizara a todo aquel que provoca a carabineros o a fuerzas de orden y seguridad. Yo quisiera penalizar el hurto y el robo de la madera. Yo quisiera poder... Ya, pero ahí está con una agenda legislativa y usted dijo que iba a hablar de que los canadienses Sí, iban con un arma sí, más poderosa que la última Sí, ahora voy a ir a eso. desarrollada. Una vez que uno tiene el marco institucional ordenado de manera que nuestras fuerzas de orden puedan actuar y no ser sancionados, dados de baja y condenados antes de tener un juicio justo, me gustaría primero que la parte institucional esté ordenada. Y para eso vamos a llegar al Congreso a ordenarla. Ahora,
El uso desproporcionado de la fuerza significa, evidentemente, que si usted lo atacan con una bomba molotov, yo no me voy a defender con una bomba molotov, tengo que defenderme con algo que sea disuasivo. Y por lo tanto, en Chile se generó este complejo que no pueden las fuerzas de seguridad reprimir a quienes están alterando el orden público y dañando bienes públicos y privados. Y yo creo que no debiéramos tener en democracia, no debiéramos tener ningún complejo para autorizar a nuestras fuerzas de orden y de seguridad a actuar y a reponer y a restablecer el orden con la máxima prontitud. Pero es que yo creo que tenemos un problema semántico, sí, que no es semántico. Porque Paula Molina le está preguntando qué es responder con la debida proporción o desproporcionalidad. Yo creo que no hay nadie de ninguna de las personas que hoy día nos están mirando que tenga ninguna duda que quienes saquean, quienes rompen, los vándalos que, entre paréntesis, atacan a los propios manifestantes. Nosotros no hemos entendido nunca este país por qué no se les identifica y no se les detiene. Porque nosotros hemos visto, perdone que me alargue, relatos en los expedientes de los tribunales que, como somos periodistas, vamos y rastreamos, que hay equipos que siguen a las personas, a los manifestantes, pero los saqueadores no. Y todos sabemos que son soldados de narco. Entonces, mi pregunta es, no está el problema ahí. Está el problema en los protocolos. Exactamente. Para no herir en los ojos de manera indiscriminada, como pasó con más de 400 personas. Es que eso no era así, no fueron 400. O no provocar muertes. No fueron 400 personas, pero en todo caso, al principio, eso es lo que dijo el Ministerio de Salud, 400. Después cuando se verificaron con nombre y apellido nos resultaba que llegaban a 20, pero eso no es un reporte del Ministerio de Salud. Sí, pero política nuevamente. El Ministerio de Salud sobre representó. No, esos son reportes que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sería. No, es el Ministerio de Salud. Yo creo que en Chile lo que nos ha fallado es reconocer. El programa de reparación de personas heridas ocularmente, que es el oficial, porque se le está dando una reparación y hay gente que quedó abandonada, no son 20 personas, señor de la Carrera. Mire, yo lo que les quiero decir es que nosotros, los chilenos, estamos cansados, hartos de que las víctimas no tengan protección y los victimarios sí tengan todas las consideraciones posibles. Hoy día se legisla en favor del victimario y se desprotege a las víctimas. Aquí tengo un listado de 2 páginas de seres humanos que han sido abatidos en la Araucanía sin tener ninguna responsabilidad. Alex Gutiérrez Vázquez, carabinero acribillado en Cañete. Mariano Guzmán Rojas, acribillado en Victoria. Sonia Miguel González, violada y asesinada en Cañete. Osvaldo Antilef, baleado en su casa en Vilcún. Estamos hablando aquí de una persona de origen mapuche. José Ratamal Medina, quemado vivo en Cañete. Es larga pero y si tortuosa la lista de la violencia que hay en Chile. Por igual. Por eso, y usted me preguntaba en qué momento, me acabo de acordar. Fíjense que en el Instituto Nacional, a cuadras de la Moneda, se tiraban bombas molotov todos los santos días. Personas encapuchadas de blanco. Y no hubo la posibilidad de tener inteligencia para poderle mirar los cordones, los zapatos, fotografiar a las personas, seguirlo hasta su casa, saber dónde vivían, quiénes los abastecía. Claro, la falla de inteligencia que le mencionaba. Entonces, hemos tenido siempre un complejo de tener una unidad de investigación e inteligencia por lo que ocurrió en el pasado de Chile. No la tenemos por ineficiencia. No la tenemos por ineficiencia, porque estamos de acuerdo. Creo que en este caso estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Estuviéramos en el Congreso, estaríamos legislando juntos. Por supuesto. Me parece muy bueno. Una pregunta de otro tema, es la Gonzalo. última que queda. Sí. Quiero comentarles un tuit suyo de hoy día. Sí. Quiero comentarles que la elección pasada mejoramos 8 puntos de votación respecto a Piñera entre primera y segunda vuelta, controlando mesas y la digitalización al CERVEL en comunas en que que lo hacían alcaldes de izquierda. El fraude era de locos. Sí. Había fraude en Chile. Sí. ¿Y por qué no lo denunciaron yo estuve a cargo de toda la organización de apoderados para la segunda vuelta de la elección del presidente Piñera, al cual me arrepiento de haberlo apoyado. Y nosotros, entre la primera y segunda vuelta, en promedio, en esas comunas, logramos mejorar 8 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque no había vigilancia. ¿Qué ocurre? Que resulta que hay votos que llegan prehechos de imprenta y que cuando abren las urnas los tiran encima. Por eso están los descuadres en las mesas. Y segundo, porque la digitación al CERVEL, y eso quiero mandarle un recado al CERVEL, los vamos a vigilar.
porque no nos dejan entrar a la sala de digitación. Usted sabe que puede cumplir todo en forma y fondo. El acta firmado por el vicepresidente, el presidente de la mesa, llega con los escrutinios a la digitación del CERVEL y mágicamente se descuadran los votos. Entonces nosotros queremos que no exista de nuevo la excusa de que por aforo no podemos entrar a cuidar nuestra democracia. Nosotros queremos supervisar cada una de las actas que se digitan hacia el CERVEL, porque creemos que la democracia debe ser cuidada y respaldada por todos. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo también con que no haya financiamiento ilegal de la política. Me parece también. Nos parece que todo esto tiene que ver, porque hablemos las cosas de verdad, en toda América Latina hay un debilitamiento de la democracia. Señor de la Carrera, yo le agradezco muchísimo que haya venido a nuestro programa Pauta Libre. Yo creo que nuestros auditores también lo agradecen. Esperamos que venga en una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted. Le pido que se quede. Yo me voy a permitir hacer una pequeña salvedad personal. Acaba de ser investido nuevo vicario general castrense, el sacerdote Pedro Sandón, que es general. El sacerdote Pedro Sandón, vi la información hoy día en las noticias del arzobispado y de los diarios y me quedé impresionada. Nadie dice que es el hijo de un general héroe de la República, que no fue general, por supuesto. Su hijo llega a general, él no. Del coronel Mario Sandón, que fue enviado por el general Pinochet y la DINA a espiar al general Prats para asesinarlo. El coronel Sandón no lo hizo. Aceptó, pero cuando llegó allá se dio cuenta que era una misión innoble. Y el coronel Sandón declaró en el proceso lo que lo enviaron, lo que lo mandaron, y tuvo un coraje como muy pocos hombres en Chile. Él es casi un héroe desconocido. Bueno, él ascendió a general y Pinochet decidió no darle las presillas. Nunca fue general. Tuvo sarna, tiñoso. Estaba infectado para el resto de los militares durante la dictadura. Hoy día su hijo, Pedro Sandón, es investido nuevo vicario general y él será general y va a recordar a un coronel que no pudo llegar a general por rendirle honor a su patria. Quiero decir que nunca le hemos rendido honores a quienes dieron su vida, como el general René Schneider, porque nosotros vivamos en democracia. Creo que hay que hacer memoria de vez en cuando. Bueno, muchas gracias y antes de despedirnos queremos despedir a nuestra compañera Paula Molina. Nuestra compañera Paula Molina se va a Londres. Ella va a llegar mucho más sabia, con más mundo. Va a conocer de cerca lo que hace la BBC, lo que hacen tantos periodistas talentosos de los cuales ella forma parte. Pauta Libre y la red están orgullosísimos de que nuestra compañera se vaya a estudiar a Europa. Desearle el mayor de los éxitos. Le deseamos todo el éxito, que lo disfrutes. Mucha suerte, Paula, te vamos a extrañar mucho. Yo también las voy a muchas gracias, muchísimas gracias. Te vamos a extrañar mucho. Las voy a extrañar también. Y a ustedes, muchas gracias por habernos prestado atención esta noche. Nos quedan tan pocos días para esa lección tan importante. Descansen, que nos viene una semana intensa. Los queremos mucho. Muchas gracias. Los abrazamos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.